Dios los bendiga nuevamente. La vez pasada estuvimos empezando la introducción a la gracia de Dios. Explicamos un sinnúmero de conceptos y cosas que introducen la gracia de Dios. Y hoy vamos a entrar de lleno en materia. Para recordar, gracia es un don no merecido y es Dios obrando por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer porque no podíamos salvarnos nosotros mismos, y es Dios mostrando todo su amor en esta obra de gracia. Fíjense, esto es muy importante, lo dije la vez pasada pero lo repito hoy. Dios es amor, y lo que Dios busca, más que cualquier otra cosa, lo que Dios busca es reciprocidad de amor por parte del ser humano. Esto es lo que Dios busca, que el ser humano le devuelva a Dios ese amor, que lo ame y devuelva ese amor en todo tipo de demostraciones, manifestaciones, y a través de la vida de uno tiene uno que corresponder. Dios quiere una completa y total correspondencia de ese amor, que sea completamente recíproco, completamente correspondiente al amor que Dios nos ha dado, entregándose todo por nosotros. Él no tenía que hacer esto, Él era Dios, y sin embargo Jesús dejó toda su divinidad para convertirse en un ser humano, y cuando vino aquí era ser humano y era Dios también, pero cuando murió en la cruz se despojó completamente de su divinidad para sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir, para ser castigado al 100% lo que toda la humanidad tenía que ser castigada, y después se levanta de entre los muertos con un triunfo completo y total, retomando su divinidad y triunfando eternamente por encima del pecado, de Satanás y de la muerte. Gloria sea al Señor. Y una vez que hace esto, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que le correspondamos, que le seamos recíprocos en este amor. Entonces, eso es lo que básicamente Dios está buscando a través de la gracia. La gracia es el nombre completo de la obra de Dios, una obra de gracia, es el don, el regalo completo, pero este regalo completo tiene varias partes y vamos a ir estudiando cada una de ellas. Este regalo de la gracia tiene la parte donde el Padre obra, el Padre tiene que ver en la gracia, pero luego también el Hijo Jesús tiene que ver en la gracia, y el Espíritu Santo tiene también su función en la gracia. Cada una de las tres personas de la Trinidad, siendo un Dios, son tres personas al mismo tiempo. Cada una de estas tres personas tiene funciones específicas dentro de este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la gracia de Dios. Vamos a empezar con la obra del Padre. Vamos a ver qué es lo que el Padre tiene que ver con la gracia. Básicamente hay varias cosas con las que el Padre tiene que ver, y varios de estos conceptos son conceptos que siempre han originado mucha discusión, pero que realmente, si vamos a la sencillez de la palabra de Dios, podemos ver las definiciones de cada uno de ellos y no hay conflicto alguno. La obra del Padre consiste en la presciencia, o sea, el preconocimiento que Él tuvo de nosotros y de esta obra. También consiste en la elección, su elección divina. ¿Qué es la elección divina de Dios? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? También tiene que ver con la predestinación. Este concepto que ha tenido tanta discusión también, que unos dicen que Dios ya escogió a unos desde antes de la fundación del mundo para condenación y a otros para salvación, y no hay esperanza para aquellos que ya fueron elegidos para condenación. ¿Es así o no es así? Vamos a estudiar eso también para ver realmente cuál es la realidad del concepto de predestinación. Pero también tenemos, el Padre también tiene que ver con nuestra posición como creyentes ante Dios, antes de recibir a Cristo
Y una vez que recibimos a Cristo, la posición del creyente es algo fundamental en donde nuestro Padre Dios tiene que ver al 100%. Entonces estos son los conceptos que vamos a estudiar: presciencia, elección, predestinación y la posición del creyente ante Dios antes y después de recibir a Cristo Jesús. Vamos a comenzar con presciencia. ¿Qué es la presciencia? Presciencia es que Dios preconoció. Presciencia es preconocimiento. Quiere decir que Dios conoció desde los siglos de los siglos. Perdón. Dios conoció aún antes de que la tierra fuera formada. Dios ya tenía el conocimiento no solo de lo que Él iba a hacer, sino Dios ya nos conocía a cada uno de nosotros perfectamente, desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción hasta el día de nuestra muerte. Dios todo lo conoció, porque Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnitodo. Dios es todopoderoso, bendito sea su nombre. Entonces, presciencia es que Dios lo conoció todo desde antes de siquiera haberlo formado, porque Él fue el que lo diseñó. Para diseñarlo tenía que tener el concepto en su totalidad y después simplemente ponerlo en práctica. Es como si yo voy a diseñar esta pluma. Antes de que exista esta pluma, en mi mente estoy diseñando qué es lo que quiero hacer, para qué va a funcionar, cómo va a funcionar, cómo la voy a fabricar y después qué voy a hacer con ella. Lo mismo, eso es lo que Dios hizo. Primero nos preconoció y después empezó a diseñar todo y puso en práctica su creación sobre el diseño que Él tenía. Dios conoce desde los siglos de los siglos. Dios, como preconoció, también Dios nos preamó desde los siglos de los siglos. Eso es algo hermoso, precisamente porque en su conceptuación, en su concepto, Dios nos conoció. No solo nos conoció, sino que también nos amó muchísimo antes de siquiera ser creados. Muchísimo antes de que el mundo fuera creado, Dios ya nos amaba. Gloria al Señor. Pero esto no significa que Dios clasificó, como muchos dicen, a los salvos y a los no salvos. No, esto simplemente significa que Dios conoció. No querramos ir más allá de lo que los conceptos bíblicos establecen. Ese ha sido un problema del ser humano, que trata de tejer mucho más allá de lo que los conceptos en la palabra de Dios establecen. Trata de ir más allá y de saber más que Dios mismo, que es el que ha escrito y establecido su palabra. Ok, Dios conoció todo, pero Dios no clasificó. Tengan esto en cuenta. Dios no clasificó. Vamos a Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, ahí está el preconocimiento de Dios, la presciencia. A los que antes conoció. ¿Cuándo fue ese antes? Desde antes de la fundación del mundo. A esos que antes conoció, también los predestinó. Los conoció y los diseñó, los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes o conformados a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, o sea, el Hijo, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios nos conoció y nos destinó, nos diseñó para que nuestro futuro final consistiera en ser iguales a Jesús, siendo Él el hermano mayor y nosotros sus hermanitos y hermanitas espirituales, celestiales, por los siglos de los siglos. Esa es la predestinación. No tiene nada que ver con ser salvo o no ser salvo. Predestinados para ser hechos a la imagen de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos van a aceptar esa predestinación y otros van a rechazar esa predestinación. En otras palabras, volvamos con la pluma. Yo concebí esta pluma para que fuera una pluma y su destino final es escribir en un pedazo de papel. Pero resulta que una vez que fabriqué la pluma, por alguna razón el repuesto
no funcionó y no quiso funcionar. Y entonces, cada vez que intentaba yo durante la vida de esta pluma escribir, no escribía. Una y otra vez yo trataba de escribir y la pluma no escribía. Una y otra vez, hasta que finalmente le llegó el momento a la pluma de que, vámonos, te vas a la basura porque nunca quisiste escribir. Eso es lo mismo que pasa con Dios. Dios nos predestinó para que lleguemos a ser perfectos como Jesucristo, pero somos nosotros los que nos vamos a incluir o a excluir en esa predestinación de Dios. Ahí es donde viene la diferencia del concepto. No es Dios el que está designando, tú ya te condenaste o tú ya te salvaste. No, a todos Dios nos predestinó, a todos, para ser hechos conforme a Jesucristo, a la misma perfección de Jesucristo. Pero somos nosotros los que nos vamos a incluir o nos vamos a excluir de esa predestinación. ¿Ok? Vamos a seguir. Fíjense el orden de los siguientes versículos. Una vez que el diseño ha sido conformado, luego viene el proceso. Dice, y a los que predestinó, en otras palabras, a los que ya diseñó para un futuro perfecto, ahora viene el proceso. A estos también, fíjense que también es algo adicional. Ese también viene como consecuencia del diseño predestinado de la perfección de Jesucristo. A estos también llamó. Aquí empieza el proceso. Dios nos llama primero. Y a los que llamó, a estos también justificó. Una vez que Dios nos llama, si nosotros aceptamos ese llamado, entonces también nos justifica. Y luego sigue, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación es la culminación del proceso de predestinación que Dios diseñó. En otras palabras, predestinación es el diseño. Y luego viene el proceso donde nos tiene que llevar desde nuestra creación hasta el producto acabado, como en una fábrica, el producto terminado. Y muchas veces la gente no quiere pasar por el proceso y no quiere llegar a ser producto terminado. Y por lo tanto, igual que en las líneas de las fábricas, tienen que agarrar el producto defectuoso y desecharlo. Es exactamente lo mismo. No es Dios el que dice, este se salva, el otro se pierde, este se salva, el otro se pierde. Porque si eso hiciera Dios, estaría contradiciéndose con lo que Él mismo dice en su palabra, lo cual vamos a ver más adelante. Pero esto es muy importante. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Los llevó a la culminación de perfección en Cristo Jesús, para la cual los había predestinado desde antes de haberlos creado. Gloria al Señor. En otras palabras, predestinación fue el prediseño de Dios de nuestro futuro. Cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos predestinados, prediseñados para ser perfectos como Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a seguir. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. La misericordia de Dios es grande. Si Dios escogiera a unos de antemano, tú te salvas y tú te pierdes, eso limitaba la misericordia de Dios. Y la misericordia, no solo la misericordia, nada, ninguno de los atributos de Dios puede ser limitado. Y desgraciadamente hemos sido nosotros, los seres humanos, que con nuestra pobre mentalidad y nuestros pobres conceptos tratamos de encerrar a Dios en cajitas de conceptos materialistas, limitados, que definitivamente eso no puede ser, porque Dios es Dios. Dios no tiene límites y no tenemos ningún derecho de limitar o de encerrar a Dios en cajas de conceptos
humanos limitados. Por lo tanto, aquí dice, la misericordia de Dios es grande, es tan grande que por ella nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Debido a que es tan grande, precisamente esa misericordia se ve reflejada en el proceso que acabamos de leer. Primero somos llamados, luego somos justificados y luego seremos glorificados. Y vamos a ir revisando ese proceso con más lujo de detalle, pero todo esto es la presciencia, ¿ok? Acuérdense, Dios conoció a todos, y precisamente porque conoció a todos y todo de todos, es que Dios empieza a funcionar de esta manera. Ahora, Deuteronomio 31, 20 y 21. Deuteronomio 31, 20 y 21. Porque ya me metí mucho en la predestinación. Siento que estábamos empezando con la presciencia o preconocimiento. Deuteronomio 31, 20 y 21 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Aquí nuevamente nos está hablando del preconocimiento de Dios. Dios conoce todo lo que vamos a hacer de antemano, desde antes. ¿Desde cuándo antes? Desde antes de que siquiera la tierra fuera formada. Dios ya sabe lo que estás pensando en este momento, y Dios sabe lo que vas a hacer un minuto después. Dios ya lo sabe, ya vio tu vida, ya sabe cómo tú vas a reaccionar y cómo vas a responder a cada circunstancia. Y debido al preconocimiento de Dios, es que Dios se mueve en la siguiente función, que esto es bien importante. Del preconocimiento pasamos ahora a la elección de Dios. Elección de Dios. Y aquí nuevamente las denominaciones y los diferentes teólogos han insistido en que hay dos grupos. Dios elige a los que se salvan, Dios elige a los que se pierden. No, no es así. Déjenme decirles qué es elección. Elección es el método de Dios de ejecutar la presciencia o preconocimiento a través del llamamiento. Y este llamamiento es de tiempo en tiempo, o sea, es continuo. No es un solo evento de elección, como los seres humanos lo han conceptualizado. No, la elección es continua durante la vida de cada individuo. Esta elección se está llevando a cabo continuamente. Dios continuamente está llamando. Y esta elección inicialmente tiene que ver con que recibamos a Cristo. Pero una vez que hemos recibido a Cristo, la elección de Dios sigue obrando en nosotros, porque cada momento de nuestra vida vamos a ser encarados con decisiones para obedecer o para desobedecer a Dios, para mantenernos en la voluntad de Dios o para salirnos de la voluntad de Dios. Y continuamente esta elección divina se está llevando a cabo en nuestras vidas. Esta elección divina es la que nos va a llevar primeramente a recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Pero después esa elección nos va a ir llevando de gloria en gloria, de fe en fe, hasta que lleguemos a ser conformados de acuerdo a nuestra predestinación a un hombre perfecto, tal como Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y no solo hombre, a un hombre o a una mujer, a un ser humano perfecto como Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y esto no lo estoy inventando yo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y fíjense, atención aquí. Y los que están con Él, los que están con Cristo Jesús, son llamados, elegidos y fieles.
Ahí está el orden, otra vez el mismo orden que encontramos en Romanos, lo vuelve a repetir aquí. ¿Será casualidad? La Biblia dice que en boca de 2 o más testigos constará todo negocio. Tenemos 2 versículos, por lo menos aquí, 2 versículos que confirman exactamente los mismos términos y el mismo procedimiento. Llamados, elegidos, en el otro lado es justificados, pero es lo mismo. Una vez que hemos sido justificados, somos elegidos, y somos elegidos porque hemos sido justificados. Aleluya. Y fieles. Si somos fieles, seremos glorificados. Gloria a Dios, es lo mismo. Llamados, elegidos y fieles. Gloria al Señor. Este es el proceso. Primero Dios nos llama, luego somos elegidos y luego tenemos que permanecer fieles durante el resto de nuestra vida. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es esto? Bueno, Dios ya conoce de antemano la vida de cada uno. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco burdo, pero que les va a servir para ilustrarles la realidad de la elección divina. Dios ya sabe nuestras vidas. Dios ya sabe, déjenme traer aquí otra pluma. Dios ya sabe que este cristiano, voy a ejemplificarlo con las plumas. Este individuo, Dios ya sabe que si él toca a la puerta de su corazón 4 veces durante su vida, en la 4ª vez este individuo va a recibir a Jesús como su Salvador. Dios ya lo sabe. Entonces lo que Dios hace es simplemente asegurarse de que esa 4ª vez llegue, porque Él sabe que de ahí en adelante ese individuo es suyo. Aleluya. Pero luego tenemos este otro individuo. Dios sabe, ha visto la vida de todo ese individuo y sabe que durante toda su vida ese individuo tal vez va a recibir unas 9 oportunidades para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, y sabe que este individuo no va a recibir, no va a aceptar, sabe que este individuo va a rechazar vez tras vez tras vez las oportunidades que Dios le da para recibirlo. ¿Qué hace Dios? A través de su preconocimiento. Lo que Dios hace es engrandece. Por eso la Escritura dice que Dios engrandeció su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos alcancen vida eterna. Ese versículo no está hecho por casualidad. Lo hemos leído y decimos, oh sí, la misericordia de Dios es grande. No solo quiere decir eso. Quiere decir que literalmente Dios engrandece o multiplica su misericordia, no queriendo que nadie se pierda. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios sabe que este individuo a través de su vida tiene 9 oportunidades y las va a rechazar. ¿Qué hace Dios? Dios multiplica el número de oportunidades de tal manera que ese individuo tenga 18, 20 y tantas, 30 y tantas, miles de oportunidades, para que de tal manera que cuando este individuo llega al día de su muerte y rechazó definitivamente a Cristo Jesús, este individuo no tiene excusa alguna para poder pararse delante de Dios y decir, nunca pude conocerte, no tuve la oportunidad, nunca supe de ti, no sé de qué me estás hablando, no. Ese individuo no va a poder excusarse. Ahí es donde la justicia de Dios es tan justa, tan perfecta y tan grande. Esa es la elección de Dios. Dios elige continuamente y Dios multiplica sus actos de elección continuamente en la vida de los individuos, de tal manera que su gracia sobreabunde, tal como dice la Escritura. Qué diferente concepto, ¿no? Tan diferente del concepto tan limitado de que estos son como los tamales, estos son de dulce y estos son de chile, estos se salvan y estos se pierden. Qué cosa tan pobre, qué Dios tan pobre, porque entonces la redención la estamos empobreciendo de una manera tremenda. Pero cuando vemos el gran amor de Dios, y esto va de acuerdo con su palabra, Dios engrandece su misericordia, la multiplica el número de oportunidades, el número de veces que Él elige
tratar con ese individuo, sea hombre o mujer, para tratar de ganarlo, llevarlo a su reino. Dios multiplica esas instancias y a veces usa circunstancias, a veces usa personas, a veces hasta usa enfermedades. Dios tiene una infinidad de recursos que Él usa con cada individuo, de tal manera que cuando ese individuo llega a su fin y rechazó a Cristo, es perfectamente justo. Y por el otro lado, cuando Él sabe que el individuo lo va a recibir, Dios se asegura de que ese individuo reciba el número de elecciones u oportunidades necesarias para que eso se cumpla. Y una vez que hemos recibido a Cristo Jesús, Dios empieza también a darnos elecciones para que tomemos las decisiones adecuadas para ir creciendo en Él y perfeccionándonos en Cristo Jesús. Y es muy triste ver que la gran mayoría de los cristianos decide estancarse y mantener una vida cómoda en lugar de tomar oportunidad, de tomar ventaja de las elecciones y de las oportunidades que Dios nos va dando para ir creciendo. Y muchas de esas oportunidades vienen en forma de pruebas. Muchas de esas oportunidades vienen en forma de individuos o personas que para nosotros no son molestas o no son inconvenientes o no son inoportunos. Dios está mandando en cada una de esas situaciones una oportunidad para que nosotros demos el siguiente paso al siguiente escalón de crecimiento. Y muchas veces estamos ignorando esas elecciones o esos acontecimientos o eventos de elección divina, de oportunidad divina, que nos van a llevar realmente al siguiente nivel y al siguiente paso espiritual. Gloria al Señor. ¿Ven qué diferencia? Entonces ahora sí tiene sentido. Elección es el método de ejecutar el preconocimiento o la presencia de Dios a través del llamamiento de tiempo en tiempo, y no es un solo evento, sino la elección es continua durante toda la vida de cada ser humano. Y vamos a ver esto. Romanos 11:32. Romanos 11:32. Dice así: porque Dios sujetó a todos, fíjate aquí, dice todos, en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Y ahí la palabra todos abarca a todos. Todo ser humano, toda la raza humana. Amén. Ese todos es todos. Ahí no está dando listas. Correcto, vamos a confirmarlo porque a lo mejor me estoy equivocando. Vamos a confirmarlo. Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, otra vez, para todos. Otra vez lo quiero repetir, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nuevamente tenemos la palabra todos y nos dice todos pecaron y por lo tanto esta oportunidad es para todos. Amén. Entonces Dios nos va eligiendo determinados momentos en nuestra vida cuando Él ve que estamos listos. Cuando Él sabe que las condiciones están listas, Él manda algo o alguien para tocar nuestro corazón. Y tal vez esa va a ser la oportunidad, como dice la Escritura, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Amén. Y esto es algo muy lindo porque muchas veces he escuchado cristianos que se quejan cuando andan predicando el Evangelio. Ay, pues no, hoy ni un alma recibió a Cristo y se sienten derrotados. No, eso no es una derrota. Lo que quiere decir es que ese día estuviste sembrando. Cuando tú hablas a alguien y esa persona recibe a Cristo, ¿qué pasa? Alguien en el pasado le sembró y entonces ahora tú estás cosechando. Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Gloria al Señor. Y entonces, todos de esta manera tienen oportunidad. Dios sabe exactamente en qué momento
mandarnos esa situación, ese evento, esa persona, lo que sea. Dios tiene infinidad de medios. Nos manda aquello para tocar en nuestro corazón y llamarnos. Y tal vez esa no es la vez, tal vez es la siguiente. A lo mejor necesitamos varias veces ser sembrados varias veces antes de que podamos cosechar. O si es un individuo que Dios sabe que se va a perder, le toca, hasta que finalmente se le acabó el tiempo a ese individuo y Dios no tiene que hacer otra cosa más que terminarlo. Se le acabó el tiempo y no hay más que Dios pueda hacer. Él ya multiplicó sus oportunidades y aquella persona definitivamente no quiso. ¿Acaso no habla del amor y de la misericordia y de la justicia de Dios mucho más alto que si simplemente clasificamos a las gentes en dos grupos de acuerdo a nuestra mediocridad mental? Amén, claro que sí. Porque dice todos, porque no hay diferencia. Y lo que vimos en Primera de Pedro, grande es su misericordia. Ahora, alguno me dirá, pero ¿qué pasa con aquellos creyentes que toman ventaja de esto y abusan de las cosas de Dios? Porque los hemos visto y los hay muchos, ¿ok? Aquellos que son cínicos y dicen, bueno, ya soy salvo, no me voy a perder, voy a hacer lo que se me dé la gana y voy a pecar y voy aquí y voy allá. Bueno, déjame también ponerte en perspectiva la eternidad, porque también eso es otra cosa que nos perjudica. Todo lo estamos tomando en nuestra perspectiva mortal, en nuestra perspectiva mundana, y eso encierra, eso disminuye los conceptos, los encierra en una caja muy encerrada, perdónenme por la resonancia, ¿verdad? Y nos limita completamente. Pero si empezamos a ver las repercusiones no en este mundo, porque este mundo no es nuestra vida, sino las repercusiones eternas, entonces todo toma sentido. Antes de seguir, vamos a Juan 14:2, porque de ahí retomo lo que estoy diciendo y ustedes van a ver que tiene perfecto sentido. Juan 14:2. Jesús está hablando, fíjense, es Jesús, no es ni siquiera un apóstol, es Jesús mismo el que está hablando y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchos han entendido esto como que, ok, tenemos nuestro lugar en el cielo. No, no es eso lo que Jesús está diciendo. Cuando ustedes analizan y la palabra griega todos, espérame, ya me perdí aquí. Muchas, no todos. La palabra griega para muchas que está aquí no significa nada más que hay lugar para todos, sino es muchos de muchos tipos. Ese es el significado que está realmente detrás de esa palabra muchas. Significa muchos de muchos tipos. Entonces, en el cielo hay casas, pero hay lugares de muchos tipos para cada tipo de creyente. Amén. Esto hace más sentido, ¿no? Hay un lugar para aquellos que recibieron a Cristo, estaban en la cama del hospital, lo recibieron y fallecieron de inmediato. Hay un lugar para ellos. Hay un lugar para aquellos que recibieron a Cristo y fueron medio, un pie aquí y un pie allá. Hay un lugar para ellos también. Hay un lugar también para aquellos que lo dieron todo por Jesús. Hay un lugar para aquellos. Hay un lugar para los mártires. En fin, hay un lugar para cada tipo de creyentes. Ahora, aquí es donde viene la diferencia. Ese lugar es eterno y ya no va a cambiar. Ahí es donde viene el castigo, ahí es donde viene la pérdida verdaderamente. Porque cristianos que pudieron tener mucho por toda la eternidad, pero se conformaron o trataron de jugar con las cosas de Dios, son salvos, no se pierden, pero van a tener poquito por toda la eternidad y no lo van a poder cambiar. En otras palabras, déjenme ponerlo
de una manera más, si quieren, más torpe, pero más ilustrada. Es como si tenemos un gran escenario de un teatro donde vamos a tener la obra principal, y en el escenario va a estar nuestro Padre Dios, va a estar Jesús y el Espíritu Santo. ¡Wow! Unos van a tener el palco inmediato junto al escenario. Otros van a tener asiento de primera fila. Otros van a estar en la tercera fila. Va a haber otros que van a estar en el general numerado que está en medio. Y otros en la zona general de hasta atrás de pie. ¿Me entienden? Por toda la eternidad. Y los que están de pie y hasta allá, hasta el último rincón. ¡Ay, desearía yo estar allá! Lo siento. Eso ya no va a cambiar jamás. ¿Me entienden? Eso realmente hace la diferencia. Y lo mismo opera con los perdidos en el infierno. El juicio de que nos habla en Apocalipsis no es para condenarlos, porque ya están condenados, ya salieron del infierno y van a ser echados en el lago de fuego. No es para eso. Es para determinarles también su grado de castigo. Así como hay grados de creyente y muchas moradas para el creyente, también hay grados de castigo para los que se pierden. Amén. Todo toma sentido, ¿no? Todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, muchas moradas hay. Muchas de muchos tipos. Entonces, el castigo, aunque la persona no lo esté recibiendo en esta vida, cuando llega a la presencia de Dios y se da cuenta en ese momento de todo lo que desperdició, de todo lo que jugó, de lo irresponsable que fue con las cosas de Dios, ahí es cuando se va a dar cuenta de toda la pérdida que sufrió, y entonces esa pérdida la sufre por la eternidad. Ya no va a haber cambios ahí, por la eternidad. Ese es el verdadero juicio de los creyentes de que habla la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Dios elige, nos está llamando de tiempo en tiempo, pero nosotros somos los que tenemos que incluirnos en la elección de Dios, diciendo: sí, Señor, amén, te obedezco, te sigo, ¿qué es lo que quieres? Y siempre tener nuestras antenas espirituales bien paradas para estar escuchando lo que el Espíritu dice, no lo que nuestras pasiones, no lo que nuestro emocionalismo trata de hacer, o nuestros sentimientos, o nuestra mentalidad. No. Lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos y a dónde nos está tratando de llevar. Porque Él es el que nos da testimonio de Jesús. Él es el que nos enseña toda verdad. Gloria al Señor. Y tenemos que mantener nuestras antenas espirituales bien paradas para recibir del Espíritu de Dios y poder obedecer de inmediato y ponerlo en práctica. Gloria a Dios. Esa es la elección. Entonces, una vez que somos elegidos, nos incluimos y estamos en camino de poner en práctica la culminación de nuestra predestinación, y yendo en este viaje hasta que lleguemos a ser conformados tal como Jesucristo lo es. Gloria al Señor. Eso es predestinación. Y no solamente predestinación tiene que ver con nuestra perfección en Cristo. Predestinación también tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Dios también está eligiendo continuamente a los creyentes para que sigan creciendo o se estanquen. Es el creyente cuando se incluye en ese llamamiento, en esa elección de Dios, que crece, o cuando la rechaza, que se estanca, porque aún las obras a las que Dios nos está llamando también fueron predestinadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver eso en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, está hablando de las obras, para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano, desde antes. Dios preparó las obras desde antes, y ese antes es desde antes de la fundación del mundo. Junto con su preconocimiento, Dios preparó las obras desde antes para que anduviésemos en ellas.
Si tú estás ahorita sirviendo a Dios de alguna manera, no eres tú. Oh, yo ya llegué a ser pastor. No, no, no. Oh, yo ya soy un evangelista. No, 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 no. Oh, gané 3 gentes la semana pasada, las llevé a Cristo. No, tú no hiciste nada. Y tú no eres nada. Dios ya tenía preparadas esas obras para ti desde antes de la fundación del mundo. Y lo único que pasó es que al obedecer al Espíritu Santo, tú te estás incluyendo en las obras que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Qué diferencia, ¿verdad? La gloria es para Él, siempre para Él, no para nosotros. Aleluya. Porque nosotros siempre somos cabeza dura. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Pero ahora bien, una vez que esto sucede, ahora tenemos que tratar con la posición del creyente. Antes de recibir a Cristo somos enemigos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese momento de elección y decidimos tomarla? Nos incluimos en la elección divina, recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor. ¿Qué pasa? Pasa una cosa. Bueno, 2 cosas. Sucede la justificación y la adopción por parte de nuestro Padre. Nos justifica y nos adopta. Justifica quiere decir que Dios nos declara justos en ese mismo momento en que aceptamos a Cristo Jesús como su Salvador personal. Éramos sus enemigos, pero en ese mismo momento en que hacemos esa oración creyendo en Jesús, confiando en Él, somos declarados justos. Y esto vamos a verlo en Romanos 4:8 y Romanos 5:19. Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿sí? Una vez que recibimos a Cristo, el Señor ya no nos inculpa, nos quita el pecado. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios nos declara justos, pero Dios nos declara justos a través de 2 cosas. Número 1, Dios primero nos perdona nuestros pecados. Todo lo que hicimos antes de venir a ese punto de encontrarnos con Él y de rendirnos ante Él y recibir a Jesús, todo nuestro pecado, todas nuestras malas obras, pensamientos, todo, absolutamente todo, Dios nos lo perdona. Vamos a ver esto, Romanos 8:1. Vamos a ver varias citas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Y vamos a ver esto que es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu. ¿Ok? Pero aquí dice que somos justificados, somos hechos justos, no hay ninguna condenación. Gloria al Señor. Para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa haber venido a Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Ese es el versículo tan conocido de todos. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez que recibimos a Cristo, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 8:12. Dice en Hebreos 8:12. Se pegan estas páginas. Ok, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo que dice, seré propicio a sus injusticias. O sea, Dios borra nuestras injusticias y no se acuerda más de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo que sucede cuando recibimos a Cristo. Dios nos perdona. Pero la segunda parte
es también tan importante esto, nos declara justos, nos perdona y nos declara justos. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Las dos cosas suceden casi al mismo tiempo. Dios nos perdona y nos declara justos. ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa tan completa y tan perfecta! Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ya estamos en Cristo una vez que lo recibimos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. O sea, gracias a Cristo Jesús somos justificados, hechos justos, santificación y redención. Y 2 Corintios 5:21, que ya lo leímos, Jesús fue hecho justificación por nosotros a través de su obediencia. Gloria al Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, somos declarados justos a través de perdonarnos nuestros pecados y de declararnos justos. Pero también somos adoptados. Gálatas 4:5. Y esto es algo muy hermoso, porque cuando tú adoptas a un niño, tú lo estás adoptando tal como es. Cuando tú tienes un hijo, estás contento con lo que recibiste, independientemente de que esté feo, bonito o defectuoso o lo que sea. Es tu hijo y lo amas. Pero cuando tienes un niño extraño, una niña, un niño extraño, y voluntariamente decides amarlo, sin que él tenía nada que ver contigo, pero tú lo adoptas y lo amas, eso es grande, porque lo estás recibiendo con todos sus defectos y con todas sus cualidades, tal como es, abandonado, rechazado, con todo su dolor, con todo lo que te venía arrastrando, que era huérfano, lo estás adoptando. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos perdidos, estábamos dolidos, estábamos destrozados, andábamos en pecado, habíamos hecho de nuestra vida un hilacho, habíamos hecho de nuestra vida una cosa desastrosa, y aún así todos sucios, todos maltratados, todos heridos y dolidos, Dios nos toma y nos adopta. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Te amo como tal, porque tú eres mío ahora, porque te amo, por eso ahora te tomo como mi hijo o como mi hija. Qué precioso, ¿no? Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papi, papi, eso es lo que quiere decir Abba, Padre. Papito, papito, papi, papi. Es como el niño que le está jalando los pantalones a papá. Papi, papi, con esa confianza tenemos que acercarnos a Dios. Papá, papá, papito. No solamente como el Dios religioso que nos han enseñado que, oh Padre Santo, y tenemos que ser todos ceremoniosos y todo. No, Dios quiere que nos acerquemos con la confianza de un niño. Papá, papá, ¿me puedes ayudar? Papá, papá, quiero contarte algo. Papá, papá, te quiero mucho. Esa es la confianza con la que tenemos que acercarnos a Dios como sus hijos, porque Él nos considera hijos. Fíjate qué cosa, Él nos considera hijos, pero nosotros lo consideramos lejano. Uy, no puedo. Qué conceptos tan errados, ¿no? Nos han enseñado. Tenemos que deshacernos de todos esos conceptos. Es pura basura que realmente nos ha estado separando de Dios. Papi, papi, te amo tanto, mi Dios. Papi, es nuestro papi. Es nuestro papi. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuevamente, papi, papi. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo nos engendra como sus hijos, como sus hijos. Y esto me lleva a algo muy, muy importante. En estos tiempos, el índice de divorcios es tan alto. Y además de eso, los matrimonios normales, la gran mayoría están tan disfuncionales y tan echados a perder que muchos de ellos por orgullo, nada más por ego, defender su ego, mantienen apariencias, pero realmente no están funcionando adecuadamente. La gran mayoría de los seres humanos, sean adultos, sean adolescentes, sean niños, sean hombres o sean mujeres, la gran mayoría tienen una tremenda necesidad de un padre, de un padre. Déjame decirte, siervo de Jesucristo, seas un pastor, seas un maestro, seas un evangelista, un profeta o un apóstol, antes que cualquier título, la gente necesita que seas un verdadero padre para ellos. Aquí. Pero vamos un paso más adelante. La gente necesita que los conectemos a nuestro papá. Cuando la gente llega a conocer a Dios como papi, como mi papi, como su papi, amén, como su papá lindo y querido, no hay padre más padre que nuestro Padre. Amén. Dios es el Padre más padre. Gloria al Señor. Claro que sí. A mí me abandonó mi padre muy pequeño. Y a la edad de 25 años, un predicador inglés fue a México a un grupo en una casa. Y ahí él predicó que Jesucristo había muerto para compartirnos y darnos su Padre. Ese día cambió mi vida. Yo ya había recibido a Cristo. Pero cuando abracé a Dios como mi Padre mío, como mi papá, y desde entonces Él ha sido mi papi lindo, mi vida ha cambiado. Él va conmigo a todos lados, Jesús también y el Espíritu Santo también. Yo quiero invitarte, a ti que estás escuchando en este momento, si tú te encuentras necesitado de un padre, fuiste rechazado, fuiste abusado, fuiste abandonado por tu padre, o nunca has tenido un padre, déjame decirte que Jesús murió para darte su Padre. El Padre de Jesús quiere ser tu papá también. Y lo único que tienes que decir es recibirlo y empezar una relación con Él. Y decirle, Dios, quiero que seas mi papá. Desde este momento yo te reconozco como mi papá. No como un Dios lejano, religioso, como te he tratado hasta ahorita. No. Quiero romper eso de una vez y para siempre, Dios. Y quiero tener una relación contigo como papá. Voy a platicar contigo, papá. Me voy a enojar contigo. Me voy a reír contigo. Te voy a contar chistes. Voy a tener toda una relación como un hijo la tiene con su papá. Con toda la confianza. Con toda la confianza absoluta. Porque tú eres mi papá y me amaste tanto que enviaste a Jesús para morir por mí. Y si me amaste a ese grado, quiere decir que puedo confiar en ti como mi papá. Amén. Entabla una relación con Dios como tu papá y tú vas a ver que tu vida va a ser diferente. Gloria a Dios. Con esto hemos descrito la obra del Padre en la gracia. La obra del Padre en la gracia es el preconocimiento. Después ese preconocimiento lo pone en práctica a través de la elección divina, que es continua, de tiempo en tiempo. La predestinación quiere decir el prediseño como producto terminado hasta el final. Gloria al Señor. Y una vez que recibimos a Cristo, nuestra posición como creyentes ante Dios cambia, porque somos justificados, declarados justos, a través de Dios perdonarnos nuestros pecados y declararnos justos. Y también Dios nos adopta como sus hijos muy amados. Esta es la obra del Padre. En nuestra próxima sesión veremos la obra de Jesús, la obra del Hijo en la gracia. Dios los bendiga.